Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y seguidores de este tu canal. Contacto Arturiano, Reino Nadi Urb. Es un gusto tenerte de nuevo en esta tu casa. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del cual estaremos hablando hoy, titulado Los poderes enigmáticos del Arca de la Alianza. ¿En dónde se supone que se encuentra hoy esta arca? ¿Quiénes la escondieron? ¿Qué poderes tiene? Y mucho más acerca de este tema. Espero te guste este material, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas y me acompañes a revisar el siguiente material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Muchas son las historias que se cuentan acerca de el Arca de la Alianza, pero pocas son realmente las evidencias de su paradero. La historia que hay detrás de esta gran reliquia está envuelta de grandes conspiraciones. Pero ¿cómo es físicamente el Arca de la Alianza? Bueno, según algunos escritos, es un arcón de madera de acacia cubierto con planchas de oro por dentro y por fuera. En el exterior tenía 4 anillas, una en cada esquina, utilizadas para poner unas varas que ayudarán a transportar el arca. Medía 2 codos y medio de largo por 1.5 de ancho, lo mismo que de alto, es decir, 111 centímetros de largo por 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. La cubierta del arca era de oro macizo y sobre ella habían 2 querubines de oro, uno frente al otro, con las cabezas inclinadas y las alas extendidas en señal de protección. Se posaba sobre 4 patas evitando el contacto directo con el suelo. Igualmente, los porteadores no podían tocar el arca más que a través de los varales para su soporte. A lo largo de la historia han aparecido varios objetos de poder. Sin duda uno de los más destacados es el Arca de la Alianza, que custodió el propio Moisés. El Pentateuco, que se encuentra dentro del Antiguo Testamento, convenció a determinados autores de terribles poderes que en su día tuvo el Arca de la Alianza. Algunos, como Graham Hancock, llegaron a afirmar que el arca fue un objeto tecnológico desarrollado gracias a un supuesto conocimiento hermético heredado de los antiguos egipcios, a pesar de que, según las fuentes escritas, la principal función de este enigmático talismán fue servir como instrumento de comunicación entre Dios y Moisés. El Antiguo Testamento se centró más en otros episodios en los que, según estos autores, sería necesario detenerse. Con la lectura de la Biblia observamos que las primeras víctimas del arca fueron Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sumo sacerdote y hermano de Moisés, que cometieron la imprudencia de ofrecer un sacrificio irregular en el interior del tabernáculo, una tienda que se hizo no para proteger a la reliquia de los humanos, sino para todo lo contrario. Acto seguido, una devastadora llama salió del arca y consumió a los 2 hermanos, provocándoles una muerte instantánea. Después de la muerte de los desdichados e inocentes personajes, Dios previno a Moisés sobre la prohibición de que su hermano entrase en el santuario y traspasase el velo para ponerse frente al propiciatorio, ya que era un lugar en donde él se mostraba en todo su esplendor y en forma de nube. Esta nube no siempre estaría presente, pero cuando lo estaba,
eran los demonios los que dominaban, y en esos mismos momentos ni siquiera Moisés era capaz de acercarse. En la tradición judía de querubines se solían asociar con el fuego, de ahí que según estas mismas fuentes no fuese infrecuente que brotasen chispas e incluso auténticas llamaradas abrasadoras entre los querubines que había sobre el propiciatorio del arca. A veces eran tan potentes que podían quemar y destruir los objetos cercanos y las personas que se encontraban a su alrededor. Al ser conscientes de su poder, los judíos utilizaron el arca, como una terrible arma de guerra durante los años venideros que se vieron obligados a peregrinar por el desierto. Tardó en surgir la interpretación de este utensilio como un poderoso aparato tecnológico, cuya existencia podría explicarse teniendo en cuenta que Moisés habría tenido acceso a una inigualable y desconocida fuente de sabiduría tipo iniciático. ¿Será esta una tecnología extraterrestre? Bueno, una de las hipótesis más llamativas fue la propuesta por los ingenieros británicos George Sasson y Rodney Dale. Sus lecturas del Zohar les llevaron a equipararla con una máquina para producir maná mediante un sistema técnico de tipo nuclear. Al parecer no tuvieron en cuenta que se encontraban estudiando un utensilio elaborado en el segundo milenio antes de Cristo y que por aquel entonces la construcción de este tipo de artefactos se antojaba harto complicado. Pero hay más. Otros interpretaron la reliquia como un acumulador de orgón, una energía que procedía de la materia y la generaba mediante su condensación. Podía emplearse gracias a su acumulación en unos cofres elaborados por medio de la superposición de capas de materiales conductores y no conductores, que nos recordarían al Arca de la Alianza, creada por un material aislante como la madera y otro como el oro. Tal y como afirma Gregorio González en sus Enigmas del Cristianismo, otra de sus hipótesis tienden a reforzar la importancia de su contenido, con una serie de materiales radioactivos que explicarían la proliferación de ciertas enfermedades y tumores que se extendieron allí donde la reliquia tuvo la ocasión de descansar. Asimismo, otros autores como Maurice Denis Papin o el físico argentino José Álvarez Pérez equiparan este objeto de poder como un condensador eléctrico capaz de generar descargas eléctricas que oscilaban entre los 700 voltios propuestos por el primero a los 20.000 de los que habla el segundo. Según estos investigadores de corte heterodoxo, no fue este el único poder que tuvo el Arca de la Alianza, ya que si hacemos caso a lo que nos transmiten las fuentes, esta reliquia era capaz por sí sola de contrarrestar ni más ni menos que el peso de la gravedad y de desplazarse por los aires ante el asombro de toda la comunidad que asistía a tan digno como improbable espectáculo. Así podemos verla cuando el pueblo elegido decide abandonar su campamento situado en las faldas del monte Sinaí y empezar una marcha de 3 días en los que el arca actuó de forma autónoma, moviéndose por iniciativa propia y marcando el camino que aún tenían que recorrer los israelitas. Se dio el caso en el que los porteadores que la transportaban eran levantados espontáneamente del suelo, haciendo su carga más ligera y dando muestras nuevamente de lo que era capaz de hacer Dios a través de lo que se le consideró la reliquia que simbolizaba su presencia entre los hombres. En este sentido, Gisbert nos vuelve a relatar cómo los sacerdotes que transportaban el arca eran lanzados por los aires, mientras que en otra ocasión salía repentinamente volando ante los atónitos ojos del pueblo, cada vez más temerosos de Dios. Al ser conscientes de su poder, los judíos la utilizaron como una terrible arma de guerra durante los años que se vieron obligados a peregrinar por el desierto. Su sola presencia parecía ser suficiente para asegurarles la victoria. Josué, el nuevo guía del pueblo de Israel, utilizó el arca con magníficos resultados ante la resistencia que le ofreció la primera gran ciudad que se encontraba en Canaán, Jericó. Se cuenta como en una ocasión en la que el arca se encontró frente al enemigo y emitió un sonido ensordecedor para posteriormente precipitarse sobre ellos y provocar una auténtica carnicería.
Este poderoso talismán, tal como nos informa el libro de los Números, solo respondía a los deseos de Moisés. Así, en una ocasión, los hebreos se lanzaron a la guerra sin contar con el apoyo de su líder, por lo que sufrieron una espantosa derrota a manos de los amalecitas. Por este y otros motivos, el pueblo elegido no volvió a desafiar la autoridad del gran profeta Moisés, al que le siguieron ciegamente hasta la fecha de su muerte, que se produjo cuando tenía ante sus ojos los vastos llanos de la tierra prometida. Los poderes del arca fueron inimaginables. Viendo cómo se mostraba la furia de Dios en esto, los filisteos decidieron desprenderse de su gran trofeo lo antes posible. Cansados como estaban de todos los padecimientos sufridos durante los últimos 7 meses, para ello cargaron la dichosa reliquia sobre un carro tirado por 2 vacas y lo dirigieron hacia el pueblo de Bet-Semes para devolvérsela a los israelitas. De camino, el vengativo Dios, aunque tuvo tiempo de hacer de las suyas, ya que cuando estaban cerca de la localidad se cruzaron con un grupo de campesinos ocupados en la siega del trigo. Cuando alzaron la mirada y los vieron pasar con la comitiva, estalló un gran alborozo, y salieron gozosos hacia su encuentro, ofreciéndose inmediatamente en sacrificios y holocaustos para dar gracias por el retorno de su Dios, sin saber muy bien los motivos. Dios, que al parecer no estaba de muy buen humor esa mañana, castigó de forma cruel y desproporcionada a más de 50,000 fieles con una muerte atroz. Debido a esto, se le encomendó al rey Salomón fuera el encargado de construir un templo que sirviese de hogar al Arca de la Alianza. Más tarde, de camino hacia la nueva capital judía cerca del año 1000 a.C., se volvieron a producir desgracias, como la ocurrida con el sacerdote de Usa, cuando apoyó inconscientemente la mano sobre la misma, con tan mala suerte que el arca volvió a actuar con toda su crudeza hasta fulminar prácticamente en el acto al desdichado sacerdote. Este nuevo accidente hizo aumentar la preocupación de David y por eso mandó a enviar el objeto a la casa de un fiel creyente llamado Obed-Edom de Gad, así mantener a Jerusalén a salvo de los caprichos de su Dios y de las desgracias que el arca provocaba. Pero nada de eso sucedió, más bien todo lo contrario, porque según la Biblia, Dios bendijo a Obed-Edom, otorgándole lo más deseado para los protagonistas de esta historia sagrada, una abundante descendencia, y fue tanta que el afortunado personaje empezó a tener hijos de 6 en 6, y lo más increíble de todo, después de unos brevísimos embarazos de tan solo 2 meses de duración. Cuando esta noticia llegó a oídos del rey David, no solo pensó ni un solo instante, mandó a sus levitas en busca del arca, ansioso porque esta buena estrella se trasladase hasta su hogar, en donde pensaba erigir una nueva capital que fuese digna del pueblo elegido. Y así lo hizo, aunque para su desgracia no tuvo la misma suerte a la hora de construir un templo para ubicar su preciada reliquia, porque fue voluntad de Dios que este desempeño recayese en manos de su hijo, Salomón, bajo cuyo reinado se hizo uno de los edificios más importantes y con mayor trascendencia de la antigüedad, el Templo de Salomón, en donde permaneció el arca hasta su misteriosa desaparición en una fecha comprendida entre el siglo X y el siglo VII a.C. Entonces convocó Salomón a los ancianos de Israel, a todos los cabezas de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, para trasladar el arca de la alianza de Dios a la ciudad de David, que es Sión, reuniéndose con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el 7º mes, en el día solemne de la fiesta, y llegados todos los ancianos de Israel, llevaron los sacerdotes el arca. Llevan el arca de Dios, el tabernáculo de la reunión y todos los utensilios sagrados del tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas la llevaban. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel, convocada por él, iban delante del arca. Sacrificaron ovejas y bueyes en número incontable por su muchedumbre. Los sacerdotes pusieron el arca de la alianza de Dios en su sitio, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines,
pues los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar del arca y la cubrían por encima. El arca de la alianza es un cofre sagrado que contiene las tablas de piedra donde figuraban los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Dicho cofre hasta entonces estuvo custodiado en el templo de Jerusalén construido por Salomón. En cuanto salieron los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Dios, sin que pudieran permanecer allí los sacerdotes para el servicio por causa de la nube, pues la gloria de Dios llenaba la casa. En ese momento dijo Salomón: Dios, has dicho que habitarías en la oscuridad. Yo he edificado una casa para que sea tu morada, el lugar de tu habitación para siempre. Sin embargo, hasta hoy día se sabe que el arca fue retirada de ese sitio. Algunos comentan que fueron los caballeros templarios los que escondieron dentro de los pasadizos ocultos bajo el templo de Salomón. En algún momento el arca desapareció de Jerusalén. El misterio de lo que se convirtió el importante y sagrado artefacto continúa fascinando a arqueólogos, historiadores y creyentes por igual. No hay escasez de teorías en cuanto a su destino y su ubicación actual, que incluyen un túnel de Jerusalén o la cima del monte Nebo en Jordania. Para los cristianos etíopes y los judíos, la ubicación del Arca de la Alianza no es un misterio. De acuerdo a las crónicas reales etíopes, el arca desapareció de Jerusalén mucho antes de lo que generalmente se piensa, en los días del rey Salomón, y fue llevado a Etiopía de la mano de Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. A continuación, el arca estaría a salvo en Etiopía durante los milenios, cuidadosamente escondida durante las guerras. Hoy día, y según la tradición, el arca está consagrado en una tesorería especial junto a la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía. Nos queda claro que el arca no fue un simple artefacto, sino uno de tecnología muy avanzada para su tiempo. Hablamos de tecnología extraterrestre, pero tal como lo dicen en las Escrituras, nos avisan que ésta saldrá de nuevo a la luz cuando lleguen los tiempos para una nueva humanidad. Muy bien, amigos, hasta aquí dejamos este tema acerca de los poderes del Arca de la Alianza. Espero y te haya gustado este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me visites en mi siguiente video. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.